Bueno, después de esta demostración de periodismo útil, vamos a pasar a abrir el debate con los invitados que tenemos aquí. Voy a presentarlos, aunque en el caso, por ejemplo, de Montserrat, yo creo que no necesita ninguna presentación. Yo quiero reconocer, aprovecho que estoy aquí, para reconocer que yo y buena parte de mi generación quisimos ser periodistas por gente como Montserrat y otros de vuestra generación. Y es así. Entonces, para mí también es un privilegio poder estar aquí, porque fueron un referente de el periodista riguroso, creíble, pausado y multicanal también. Exactamente. Por protocolo tengo que leer un poco de su currículum, no me voy a extender mucho, pero bueno, Montserrat es directora de contenidos de la cadena SER y coordina los departamentos de informativos, antena, programas y deportes de esta emisora. Cuenta, como sabemos todos, con una dilatada carrera, una trayectoria, como decía antes, muy profunda, multicanal, diversa, tanto en lo que es el Grupo Prisa, pero también la conocemos, por ejemplo, forma parte también de nuestro imaginario colectivo, sus presencias en canales como Antena 3 o Telecinco. Y bueno, un poco yéndonos un poco más atrás, pues es licenciada en Periodismo por la Complutense de Madrid y máster en Periodismo en la Universidad de Columbia de Nueva York. Muchas gracias por estar aquí. Gracias, Alberto. Continúo con el profesor Xavier Ribes, doctor en Ciencias de la Comunicación por la Universitat Autónoma de Barcelona, por lo tanto, colega mío. Estamos los dos en el ámbito de la docencia y la investigación, en el mundo académico. Profesor titular del Departamento de Comunicación Audiovisual y Publicidad de la misma universidad. Y es también miembro del Centro de Estudios e Investigación para una Sociedad Inclusiva y del GRIS. Yo, para no meter la pata, soy gallego, pero con el catalán a lo mejor no me llevo tan bien. Lo voy a decir en español, no vaya a ser que lo pronuncie mal. Grupo de Investigación en Imagen, Sonido y Síntesis. Principales campos de investigación en los que trabaja son Internet, la radio, obviamente, la interactividad, algo que compartimos. Yo, por cierto, imparto una asignatura que se llama Comunicación Interactiva. Innovaciones tecnológicas en los medios de comunicación. Y es, además, miembro del comité ejecutivo de este congreso, con lo cual tenemos aquí también a uno de los jefes. Y, por último, tenemos a Carlos Baraybar, que, bueno, su trayectoria periodística yo creo que lo dice todo, porque lleva prácticamente 2 décadas, ¿no? Sí, ya. Sí, el tiempo pasa. Prácticamente 2 décadas dedicándose a esto del periodismo, fundamentalmente en el ámbito de la radio y particularmente en Catalunya Radio. Es actualmente creador y responsable de la unidad de verificación y fact-checking Facts o Fakes de Catalunya Radio y también subdirector del magazine diario La Tarda de Catalunya Radio. Pero bueno, acumula esto en lo que está actualmente, pero hasta llegar aquí ha pasado por múltiples, digamos, zonas, ¿no?, de esta casa radiofónica en la que ha ejercido diferentes papeles y, desde luego, para llegar hasta donde ha llegado, pues de manera muy eficaz y muy eficiente. Sí que es cierto que en toda esta carrera también tuvo, digamos, un paréntesis, ¿no?, que fue su labor como técnico de relaciones bilaterales con Europa, relacionado al Govern de la Generalitat. Y, bueno, en cuanto a su formación, pues es licenciado en periodismo por la Universitat Autónoma de Barcelona y tiene 2 másteres, uno en Relaciones Internacionales y Desarrollo en esta universidad y otro en Estudios Internacionales por el Centro de Información y Documentación Internacionales de Barcelona. Y dicho esto, vamos a abrir el debate. Yo también quiero que, si alguien en algún momento prefiere que yo no hable y hacerles las preguntas a los participantes, sois libres de hacerlo, por favor. Es decir, podemos generar un debate más dinámico. Yo quiero empezar por Montserrat, porque Montserrat, digamos que desde tu visión precisamente de una persona que ha pasado por las distintas fases tecnológicas del periodismo, desde cuando empezaste, imagino que cuando empezaste, aquello de un ordenador empezaba a ser algo nuevo. Teletipos, había teletipos. Exactamente. Pasamos del y máquinas de teletipo, escribir. exacto. Y la copia del guión se hacía en carboncillo para llevarla a la pecera, pero bueno, en fin. Exacto, pues has pasado por eso. Luego aparecen los ordenadores, esos ordenadores se conectan entre ellos, luego se conectan a una cosa que os dicen que se llama Internet,
Y seguimos así hasta que ahora nos hablan de una cosa llamada inteligencia artificial. ¿Para ti es lo más disruptivo que has visto hasta ahora? Probablemente, no lo sabemos todavía. Pero, Alberto, ¿quieres que empiece por lo bueno Empecemos o por lo que me quita el sueño? Por lo bueno. Vale. Yo estoy entusiasmada. Yo he trabajado siempre en medios de comunicación con vocación generalista, ya fuera en la tele, bueno, en la agencia EFE, que es otro sentido, en la tele, en la radio, en el País, en el Huffington Post, que es donde yo hice mi máster de probar nuevas fórmulas de llegar a las audiencias a través de un periódico nativo digital. Y entonces, estas herramientas que tenemos de repente entre las manos hace como si le pones a alguien muy goloso una fuente de chocolate, ¿no? Todo lo que nos contaba Ole de las posibilidades que tenemos de podcast, de programas, de traducción, de que lleguen a más lugares, las posibilidades en la ficción, de hacer ficción, esa radio expresiva de la que hablaba Iñaki Gabilondo, con el uso de actores o actrices o con reproducción de voces históricas para... Bueno, es esa posibilidad de que realmente por primera vez toda la revolución digital suponga un alivio a través de la inteligencia artificial para los redactores, que nos permita llegar más lejos y hacerlo mejor, es abrir un universo que creo que beneficia a los medios, que tenemos vocación de estar ahí y de llegar a más gente. Para eso se necesitan una colaboración, porque además todo lo que estamos aprendiendo hoy, de lo que estamos discutiendo hoy, sobre todo en las partes más técnicas, es muy posible que dentro de 5 minutos se haya quedado obsoleto. Luego eso requiere un esfuerzo para las redacciones y para los equipos inmenso. La cadena SER es una cadena muy amplia de emisoras, son más de 150 emisoras, algunas más grandes, otras más pequeñas, en las que la información local, esa información de proximidad que es tan valiosa para mantener nuestras señas de identidad, quiénes somos, ese contacto, esa proximidad y cercanía, como hemos visto en Valencia ahora con las riadas, y está aquí el director de Radio Valencia, Bernardo Guzmán, al que, si nos importa, me gustaría mandarle un abrazo de parte de todos los que participamos en este congreso, porque el equipo de compañeros de Radio Valencia, de informativos, de producción, los técnicos, los compañeros de deportes han dado una lección de ese periodismo que decía Ole, próximo, con barro hasta arriba, sin saber dónde estaban sus familias, sin saber si van a poder llegar a casa, que es realmente espectacular. Y eso hace que confiemos, Bernardo, más que nunca. En la fuerza de la radio local. Por eso es muy importante para nosotros entender cuáles son las herramientas que vamos a utilizar para más adelante, que todo el equipo participe, es decir, que sean los propios periodistas, redactores, técnicos, quienes vayan sugiriendo y entendiendo qué aplicaciones puede haber. Y me gustaría, Alberto, como has abierto la posibilidad de participación, pedirle a Begoña Marañón, que es nuestra directora de la SER en Euskadi, en el País Vasco. Begoña, ¿nos podrías contar muy brevemente? Hemos escuchado a Ana esta mañana la prueba que hicisteis con Kepa Junquera, el gran músico al que un ictus ha dejado sin voz. Cómo conseguisteis que tuviera voz en ese programa mágico. Pero esto forma parte de una revolución que estáis haciendo allí desde Radio Bilbao y desde Radio Euskadi. Sí, hola, buen día. Bueno, efectivamente, esta entrevista a Kepa Junquera está enmarcada en una campaña, en un proyecto mucho más amplio que ha sido impulsado y subvencionado por el Gobierno vasco. Realmente el principal objetivo era minimizar el impacto negativo de la inteligencia artificial generativa en la creación de contenidos periodísticos. Ya ven que con un aire, digamos, muy preventivo, muy
cuidado con el impacto negativo. Y realmente de todo el desarrollo del proyecto que nosotros hemos hecho, lo principal y más destacado es que hemos obtenido un impacto positivo. Pero cuando nosotros empezamos a diseñar esa campaña todavía no lo sabíamos. La campaña, bueno, ya cada medio define su proyecto y nosotros hemos hecho un proyecto basado en formación y capacitación para los equipos de la cadena SER en Euskadi, como se ha visto esta mañana, no solo la redacción. Todos debemos saber de inteligencia artificial, campañas en antena, stop bulos, secciones, te lo has creído, etc. Bien, en esta formación que hemos desplegado para nuestros profesionales, vinieron Ana Ormaechea y Olaya Novoa a explicarnos Verificaudio. Nos dieron una clase sobre Verificaudio, cómo funcionaba, cómo era y demás, porque, por cierto, vamos a hacer una adaptación para utilizar Verificaudio en euskera. En esta clase, en esta formación, nos enseñaron también otra herramienta que es Eleven Labs. Esta mañana decían que era muy importante conocer las herramientas porque cuando las conoces es cuando verdaderamente te inspiras para saber qué puedes hacer con ellas. Y acabo esa clase, bueno, pues con este juego, ejemplo, que ya cada vez es más habitual de vamos a clonar una voz a alguien, lo vamos a poner y nos vamos a quedar todos muy sorprendidos. Así lo hicimos, clonamos la voz de un compañero porque al día siguiente teníamos un evento. Cuando se clona aquella voz y al día siguiente sale el presentador, pero con la boca cerrada y va hablando esa voz que es la suya, nos quedábamos todos muy sorprendidos. Y cuando llega ese momento, ¡pum!, pienso en Kepa Junquera. Kepa es un músico vasco, un grandísimo músico vasco, muy innovador. Tocaba la triquitisa, ahora mismo ya no puede. Él dice que el ictus le dejó encerrado en su cuerpo. Él no puede moverse, está en una silla de ruedas, algo puede escribir, se comunica por el WhatsApp a una velocidad impresionante, pero no puede hablar, no puede hablar. O sea, habla algo, pero tienes que acercarte mucho a él y entonces pensé en él. En 2018 el ictus le dejó, como digo, encerrado en su cuerpo y pensé que nosotros teníamos, me acordé que teníamos, por supuesto, mucha voz de él, de todas las entrevistas que le hemos hecho en Radio Bilbao y en la cadena SER en Euskadi. Entonces imaginé que efectivamente con toda esa voz y en esas herramientas de la mano de nuestras profesoras Ana y Olaya podíamos alimentar esa herramienta y llevar su voz. ¿Qué queríamos hacer? Que en el programa del 15 de octubre especial del centenario de la cadena SER hiciéramos una entrevista a Kepa Junquera. Con las preguntas y las respuestas ya planificadas, lo primero, le expliqué el proyecto a Kepa por WhatsApp, porque íbamos muy rápido y, por supuesto, bueno, es muy bonito, la verdad, el WhatsApp, ahora lo estaba leyendo. Sí, claro, él escribe así, sí, claro, vale, cuenta conmigo, gracias por acordarte, va contando y me dice que sí a todo. Y lo primero que empezamos a trabajar es la autorización, su conformidad para utilizar su voz y para decir claramente y en todo momento y en el inicio de la entrevista que aquello era una voz clonada. Así que le pasamos la entrevista, preguntas y todas las respuestas. Y las respuestas las llevamos a la herramienta y pudimos escuchar la voz de Kepa. Fue muy emocionante porque además lo emitimos en directo en ese día de la radio y él estaba allí. Y además, como es un tipo que se ha quedado atrapado en ese cuerpo, pero sigue teniendo el cerebro innovador, gracioso, con un sentido del humor, mientras se iba escuchando y estábamos todos sin aliento, él iba haciendo como si fuera hablando él, con su mascarilla, en fin, impresionante. Y esto causó mucho impacto en Bilbao, en Euskadi, porque se le conoce muchísimo, y hubo gente que... Es que estábamos escuchando a Kepa Junquera, es que había gente en el público llorando, es que estábamos escuchando a Kepa. Él dijo, no es mi voz, pero sí son mis pensamientos. Y les invito a que entren a la entrevista de Radio Bilbao para que puedan verla y escucharla. Y luego, ¿qué ha pasado? Pues que contactamos con asociaciones que trabajan con personas que han padecido el ictus, como él. Y claro, vieron en esta herramienta una enorme oportunidad. Yo ya no soy más experta en la herramienta, pero que tiene un desarrollo pues, para personas que como él, si tuvieran voz, que este es otro gran problema, si tuvieran voz grabada de estas personas, podrían hacer algo similar y ver qué tipo de desarrollos puede tener, ¿no? De tal manera que finalizo lo que nosotros creíamos que íbamos a trabajar, sí, también contra ese impacto negativo de la inteligencia artificial generativa, nos dio un impacto positivo y bueno para un gran músico que espero que tenga una segunda parte. Gracias. A ver, qué buena, Begoña. Muchísimas gracias. Un segundo, Alberto. Mira, lo que acaba de contar Begoña, y ya me callo, aunque luego quiero hablar de los riesgos. Vale.
Lo que acaba de contar Begoña es sencillamente un ejemplo de cómo el Departamento de Propiedad Intelectual, el de Tecnología, los compañeros de una emisora se ponen, porque esto no es sabéis que son trabajos en equipos, se alinean todos para sacar adelante un proyecto que ya veremos lo que nos traerá. Que es importante que haya financiación por parte de las administraciones públicas, porque esto va en serio. Va en serio, necesitamos también el apoyo de la academia y, por supuesto, el apoyo de las tecnológicas, porque solos lo tenemos un poco complicado. Solamente quería subrayar eso. Muchas gracias. Que además es un buen ejemplo, precisamente, de aplicación de inteligencia artificial para el bien común. Sí. Precisamente. Voy a pasar a Carlos, si no te importa, porque así conectamos a dos periodistas en ejercicio, primero. Porque, Carlos, yo me pregunto, ¿vosotros podéis aplicar IA para verificar? ¿Sí o no? Vale. Y otra pregunta ligada es, porque hay gente que está aplicando supuestamente IA para verificar contenidos, pero al mismo tiempo esa IA tiene que ser verificada o certificada, y al mismo tiempo hay que verificar si otros contenidos han sido creados con IA. Entonces, estamos como un poco en una rueda un poco extraña, no? Bueno, és una de les grans preguntes, no? Ara mateix tothom busca l'eina que et permeti verificar amb un botó, no? Hosti, jo vull una eina que em digui si això és veritat o no i jo no m'hagi de preocupar. I això, disclaimer, no existeix. No existeix i dubto que existeixi en el futur, més que res perquè la generació de continguts falsos, manipulats, el que sigui, sempre creixerà exponencialment més que el que es pugui generar de l'altra banda. L'eina aquesta del botonet no existeix. El que existeixen són, encara ara, eines que avui s'han anat parlant i s'han anat explicant. L'Ole ha donat molts exemples de com la intel·ligència artificial pot ajudar al periodisme. Els periodistes ara es poden servir d'eines d'intel·ligència artificial, digue-li així, que et transcriuen entrevistes en un moment, que et fan els subtítols, que et fan sumaris, que et fan resums. Abans s'ha parlat del Google LM, el Notebook. Són eines que segur que serveixen a un verificador. Ara, per verificar, clar, sí que hi ha eines de verificació d'imatges, de verificació d'àudio, com hem anat veient, que són com pràcticament eines forenses. D'una imatge la poses en un... Hi ha Invid, que és una de les eines més utilitzades, que és una mena... O sigui, tu li pots posar un vídeo, te'l separa en frames i et diu si on ha estat penjat aquest vídeo o no, si aquella imatge ha estat generada amb intel·ligència artificial, o et diu quin tant per cent de possibilitats hi ha que aquella imatge sigui generada per intel·ligència artificial, perquè al 100% segur no ho saps. També hi ha l'eina d'àudio de Prisa, n'hi ha moltes d'altres que, clar, hem de posar-nos al cap que realment les màquines ens han de servir perquè una cosa que tu sents i amb les teves orelles sona igual, a una màquina li poses i si són dades, si està generat sintèticament, té un aspecte diferent que nosaltres no veiem, però la màquina sí. Per tant, ha de ser una eina i ha de ser útil i ha d'existir i existirà. I el que deia una mica la Montserrat és molt important. Hem d'acostumar-nos a treballar en conjunt, a dintre de les empreses, però també cap enfora. Tenim l'acadèmia, tenim l'àmbit tecnològic. Jo aquest any, per exemple, he participat en un projecte liderat per Eurecat, amb ESADE i amb altres universitats que sobretot posaven desenvolupadors de codi i gent experta en tecnologia, el que podríem dir, entre moltes cometes, informàtics. I clar, estem lluitant amb la barrera de trencar estem lluitant amb trencar la barrera que separa un periodista d'un informàtic. Les redaccions híbrides és una cosa que fa molts anys que es diu que han d'existir en el nostre punt a 3CAT, ho estem intentant, però realment ens hi acostem d'aquella manera. Vas comptant amb el periodista que li agrada la tecnologia i el tio d'enginyeria que li agrada el periodisme i que sap de què estàs parlant. Però si et poses a fer un cafè, t'estàs 20 minuts que no sap l'un de què parla l'altre. I això és una barrera real que hem d'anar trencant per aconseguir fer aquestes eines, com la que han explicat ara, perquè necessitem combinar molts espais, combinar moltes experteses per arribar a tenir unes eines que ens serveixin per fer informació. Ara, per exemple, a la corporació acabem de decidir, al nostre comitè d'ètica responsable, que existeix, hem fet un comitè, som una entitat pública, havíem de fer un comitè, però en aquest cas és útil i ha estat molt ràpid, s'ha fet molt ràpid, hi ha gent de molts departaments i està resultant molt útil, doncs es va donar l'aprovació aquesta setmana o la passada per tenir un usuari de ChatGPT Premium per començar a fer periodisme de dades amb aquesta eina.
Llavors això requereix un següent pas, que quan tu publiquis alguna cosa que hagis fet amb això, hauràs de tenir un criteri de transparència per dir-li a la teva audiència he fet servir aquestes eines, que ho sàpigues, i explicar-ho de la millor manera possible. No? I en aquesta guerra estem, no? Tant a la verificació com al final amb el periodisme, que és exactament el mateix. No existeix una eina que em digui si això és cert o fals, dubto que existeixi mai, bueno, però ens hem de ficar en la salseta de cada dia, d'anar a veure quina eina ha aparegut avui. Abans ho comentàvem amb els companys, no? En verificació, en periodisme, van sortint eines i et fas una llista, et fas un toolkit, que n'hi ha molts por ahí, i llavors un dia tornes, cliques en aquell enllaç i ja no funciona aquella eina que tan bé funcionava, no? Perquè o l'ha comprat algú, ha canviat de nom, o la persona que el feia se li ha acabat el projecte final de carrera, que és el que era, i ja no el fa, perquè és que estan sortint tantes coses com, és a dir, tantes oportunitats hi ha com riscos, com gent a molts llocs molt diferents fent coses. Afortunadament, ara mateix fer codi és més fàcil segurament del que ha estat mai, i és possible que en un garatge d'un, no sé, espero que no sigui Silicon Valley sempre, però en alguna banda hi haurà algú generant una eina que ens servirà molt a tots per verificar, per fer periodisme. I en aquesta guerra és amb la que estem. Hi ha molts companys a Espanya que són referència amb el DITA, per exemple, en temes de verificació. Té una eina que no diries que és una eina d'intel·ligència artificial, però sí que ho és, que és el seu chatbot de WhatsApp, que és una virgueria. És un chatbot que tu li escrius, escolta, m'ha arribat això, pum, i li poses allà, i el chatbot aquest t'ho linka amb la seva base de dades de verificacions, que és immensa. I et diu, sí, això va circular el 2021 i i et posa l'article on t'ho explica. Això és intel·ligència artificial ben utilitzada. És una gent que ells tenen entrenat, tenen la seva pròpia eina i l'han treballat durant molt de temps. Doncs, ostres, aquesta mena d'eines l'han adquirit ells, les hem de poder adquirir tots, i hem de tenir la inquietud de generar-les i la inquietud de motivar els nostres equips, i tots els nostres equips, no només els periodistes, els d'enginyeria, el tècnic, que no sé què, a barrejar-los, a parlar i a interaccionar cada vegada més per aconseguir tenir aquestes eines i no perdre el peu en aquesta indústria que al final, val a dir-ho, estan controlant i està controlat per 5 tecnològiques ultrapotents, que això és un altre tema que igual podem parlar després, perquè és un oligopoli claríssim del que igual hauríem de fer tots un esforç de sortir-ne. Gracias. Y Xavier, ¿qué hacemos desde el mundo académico? Bueno, pues me alegro que me hagas esta pregunta. Mira, desde la academia siempre tenemos la fama de ser un poco lentos y reaccionar tarde. En nuestro caso, pues bueno, tenemos una carrera que es un grado de comunicación interactiva donde desde el año pasado los estudiantes ya están trabajando con herramientas de este tipo, se les explica qué es y cómo trabajarlas. E incluso desde el ámbito de la investigación, ¿no? Desde el Observatorio de la Radio, por ejemplo, el último trabajo que hemos hecho ha sido clasificar, hacer un catálogo de herramientas de IA exclusivas para el sonido, para el audio. Nos salieron una lista de más de 96 herramientas que luego clasificamos dentro de todo el proceso productivo de un producto radiofónico, desde la ideación hasta el archivo. Y ahí salieron, si no recuerdo mal, eran 45 actividades diferentes donde se puede aplicar la IA, que no es solo la generativa, que es lo que siempre nos viene a la cabeza, o cuando alguien está en el primer escalón de la IA, ¿no? Piensan pues eso, en las herramientas generativas. Pero nosotros hemos identificado que existen también unas que hemos llamado de asistencia y otras de análisis, ¿no? Que normalmente actúan en diferentes momentos del proceso productivo, a veces en todos, pero normalmente las de análisis, por ejemplo, están más al principio, las generativas más en la producción, y las de asistencia están en todos los sitios, porque en todos los momentos te puedes echar mano de una herramienta para transcribir, para... Pues eso, que creo que desde la academia se está haciendo nuestro trabajo y estamos ahí colaborando y conociendo siempre todas las experiencias que podemos de la gente que realmente está ahí al pie del cañón, que son los que tienen los problemas, que son los que se enfrentan con la realidad y son las que luego nos hacen ver a nosotros que desde, digamos, de la burbujita es muy fácil eso, clasificar y tal, pero luego ves que para verificar se necesita... ¿sí? Entonces, sí. Es interesante eso, que esta relación de la industria y de la universidad, digamos, pues estén ahí porque aprendemos todos. Montserrat quería ir hacia los riesgos. Mira, es que Carlos lo ha dejado votando, ¿no? Ha dicho lo de las grandes tecnológicas y me parece importantísimo. Porque, claro, o sea, es que ya empezamos a tener una cierta experiencia y cuando llegó Facebook a nuestras vidas, en las redacciones, absolutamente engolosinados con los millones de visitas que traía a los medios Facebook, empezamos a trabajar poco menos que para ellos y su algoritmo.
porque durante un tiempo necesitó de los medios de comunicación para llenar de contenidos su red social, hasta que decidió, y además daba dinero, ¿no? Entonces, todas las redacciones rendidas, tratando de a qué hora publicamos, cómo lo hacemos, cómo les gusta Facebook, qué es lo que distribuye, cuáles son los contenidos y tal, hasta que de repente Facebook dijo, es que ya no me interesa el contenido de los medios de comunicación. Nos dio una patada y todavía estamos recuperándonos, porque los instant articles, que hacíamos artículos solamente para Facebook, para que los moviera, han desaparecido. ¿Por qué digo esto? Porque cada época tiene su tecnología, su TikTok, y algo que decían los compañeros es que tenemos que tener cuidado de no perder nuestra identidad. Mirad lo que está pasando con Twitter. Eso, Carlos, es tremendo. O sea, Twitter, que fue una herramienta, una red social auténtica en la que la gente entraba, se peleaba, opinaba. Para mí, como periodista, interesantísima, porque yo seguía a gente interesante, a medios que me contaban información valiosa. En la última hora era muy interesante. Desde que ha llegado Elon Musk, se ha cargado el algoritmo, o mejor dicho, ha girado el algoritmo, que no deja de ser una inteligencia artificial aplicada a lo que hay, con una clarísima agenda, y ahora ya lo tenemos nítido y claro, política, ultra, económica. Ha destrozado, desde mi punto de vista, lo que era una red social, pero el problema no es eso. El problema es que nos da una imagen del mundo distorsionada. Y hay gente que se cree... Bueno, todos podemos entrar a pensar que lo que está pasando en Twitter, las broncas de Twitter y tal, es lo real, y no. Son algoritmos movidos por una inteligencia artificial que no ha llegado hace 2 días, sino que lleva ya tiempo, y que configuran una realidad, una posible realidad, un posible escenario. Entonces, creo que con eso tenemos que ser muy cuidadosos y mantener nuestra independencia y nuestra esencia, porque además, lo han comentado en las mesas anteriores, si vamos a tener herramientas de audio, de audio generativo, de selección de noticias, vamos a tener... ¿Para qué servimos los medios? Si yo sentado con 4 colegas en un bar voy a poder gestionar toda esa información, lanzarla... Bueno, tenemos que no perder cuál es nuestro objetivo y nuestra razón de ser. Y luego, cuando Oli en su magnífica ponencia hablaba de qué es lo que buscamos los medios en la IA, hablaba de algo muy importante, y es mejorar la productividad en nuestras redacciones. Los equipos... Sabemos que los medios de comunicación no es un enorme negocio, está costando mucho mantenerlo a flote, las tecnológicas se han llevado parte, en el caso de las compañías privadas, de nuestros ingresos de publicidad, pero bueno, ahí estamos. Entonces, ojo con confundir una mejora de la productividad de las redacciones, que a todos nos puede venir bien, con una producción sin freno y sin límite de contenidos. Porque creo que eso sería un error, es decir, ponerte a competir con lo que va a poder hacer cualquier chaval de la universidad recién llegado gracias a estas herramientas, pretender que nosotros podemos inundar de contenido. Yo creo que era Carlas, ¿no?, el que hablaba de esta redactora cultural que hace libros y tal, y que le han diseñado una serie de herramientas. Bueno, espero para que su contenido sea mejor, no para que ella, en vez de hacer 1 o 2 crónicas, tenga que hacer 200 al día, porque alguien crea que hacer 200 crónicas de libros y enviarlas o de cine o de tal, eso es lo que nos hace más productivos. La productividad no está ahí, está en entender bien cómo utilizamos esas herramientas para esos principios que deben seguir rigiendo en los medios si queremos que la gente siga manteniendo la confianza en nosotros. Totalmente de acuerdo. Eso es lo que me quita el sueño. Si yo os traslado un mensaje que a mí me expresan algunos alumnos y alumnas, me gustaría saber qué les responderíais, porque yo a veces no sé qué responderles. Intento, pero no sé qué es. ¿Por qué tengo que estudiar periodismo si lo va a hacer una máquina? Bueno, creo que, no sé si era aquí, es que hemos estado en tantas sesiones que ya no sé, creo que era aquí, ¿no?, con Ole, que decía, el periodismo no es la generación de contenidos automática,
sea, está claro. Creo que no... Es que es muy evidente. No sabría qué responder porque diría, hombre, Pero- esta pregunta pero no parece cabe. que hay un Tú no discurso- seas periodista, fuera. Pero parece que hay un discurso que está calando, sobre todo me da sensación, en la gente más joven, de que con la inteligencia artificial vamos a poder generar lo que queramos. Bueno, yo creo que aquí también ha salido aquí también, está flotando en el ambiente, el tema de la formación. O sea, la formación es para los equipos que tienen que ponerse con ella, pero también para los estudiantes. Yo creo que te comentaba antes, ¿no? Cuando trabajamos temas de inteligencia artificial, lo primero que hay que explicarles es qué es la inteligencia artificial, ¿no? O sea, cuando vayas al ChatGPT no le preguntes datos, porque los datos no están ahí dentro. Ahí dentro hay relaciones, han pasado la información, han pasado por ahí, se ha quedado la esencia, pero la información no está. Entonces, si le preguntas información, yo siempre les digo, todo es eso que llaman una alucinación. O sea, todo lo que sale de la inteligencia artificial es creado por la inteligencia artificial. Y casualmente el 80% coincide con nuestro entorno real porque las relaciones que ha establecido son las mismas que se establecen en el mundo real. Pero si no eres capaz de verificar, de comprobar, estás utilizando mal la herramienta porque te fías, estás buscando información que no existe ahí dentro. La prueba es que ahora han añadido el botoncito del search para ir a buscar la información supuestamente real que hay en Internet, que eso es otro, ¿no? No todo lo que está en Internet es real. Y eso, formación tanto para los equipos que tienen que trabajar con estas herramientas como para los ciudadanos que tienen que aprender a utilizarlas también porque si no las van a utilizar mal y van a obtener malos resultados. De hecho, las primeras experiencias de todo el mundo con alguna herramienta generativa son frustrantes porque como no sabes utilizarlas, pones aquello, hazme un gatito y sale, sí, pero ves que aquello no da para más, ¿no? Y luego es mentira, si sabes trabajarlas tendrás buenos resultados. I jo crec que el que ens fa tenir confiança que el periodisme pugui seguir existint és que justament les màquines aprenen, no? I el machine learning han d'aprendre i sobre què estan aprenent? Sobre dades, no? I aprenen sobre dades del món. I què fem els periodistes? Explicar-lo avui, i encara ningú l'ha explicat, no? És a dir, una intel·ligència artificial pot aprendre l'enciclopèdia britànica i explicar-te la història d'una manera segurament més fidedigna que jo i que tots els que estem aquí en un moment, no? Això és evident. Però de demà no hi ha res explicat. Ho explicarem els periodistes entre avui i demà. Llavors, la intel·ligència artificial aprendrà sobre el que s'ha escrit, sobre el que passa avui. Si no hi ha res escrit sobre el que passa avui, copiarà el que hi ha darrere. Interpretarà a l'ahir amb patrons del que passava ahir. I si fa això, amb textos generats per intel·ligència artificial, doncs ja sabem què passa si barreges sang de la mateixa sang, no? Ens entenem tots, no? És com una degradació del contingut i això passarà i ja està passant. I si tu a una intel·ligència artificial li dones contingut generat per intel·ligència artificial, es anirà degradant. És com fer un JPG d'un JPG, una foto d'una foto i una fotocòpia d'una fotocòpia. Això es anirà degradant. I en aquesta batalla és en la que està ni més ni menys que el New York Times. O sigui, què ha fet el New York Times? Li ha dit al ChatGPT, tu has entrenat els teus models amb la meva informació. I això es paga o no ho fas. I en aquesta guerra és en la que jo crec que tots els mitjans ens hi hauríem de trobar fent una cosa que no tendim a fer gaire els periodistes inexplicablement, no? Perquè és un món que desgraciadament hi ha molta precarietat i moltes altres coses, que és com col·legiar-nos una miqueta més, no? O col·laborar. És evident que estem tots competint, però som un col·lectiu que o presentem batalla pels nostres continguts o tindrem... Bé, hi ha un problema de sostenibilitat que la Montserrat ho tindrà molt més clar que jo. Hi ha Google News, hi ha agregadors de notícies per tot arreu que resulta que t'agafen les teves informacions perquè la gent les busca en els seus buscadors i ells te'ls dona gratis. És com si... No sé, això passava amb les sèries i a més abans, no? Volíem tenir sèries gratis, bueno, fins que algú va dir per fer sèries s'ha de pagar, no? I ara paguem Netflix i 30.000 plataformes, perquè en un moment algú va considerar que això s'havia de pagar, doncs el contingut es paga també, no? El periodisme es paga també i aquestes plataformes no tenen trànsit si no tenen informació i molta part de la informació es genera als mitjans. Llavors, sí que és cert que hem de generar una cultura en la població que es paga per la informació, jo soc un fervent creient en això, però també hem de dir-li a les tecnològiques que per la informació també es paga, i per la informació de què passarà demà també es paga, i pel periodisme, que li explicarà a la teva màquina com explicar el món d'aquí a 20 anys, també s'ha de pagar. I això és una batalla que l'estem fent contra monstres immensos amb un seu als Estats Units o a Irlanda que et diuen que a mi què m'expliques, no, diguéssim, però és que és una batalla que arribarà a ser geopolítica. L'altre dia llegia, en un mitjà no gaire fiable, però era cert, no? J.D. Vance, el nou vicepresident dels Estats Units, havia vingut a dir en una entrevista que a veure si el suport dels Estats Units a la OTAN
Si Europa vol suport dels Estats Units a l'OTAN, a veure si aquesta regulació que hi ha a Europa sobre xarxes socials podria deixar d'aplicar-se-li a Elon Musk, no? O sigui, clar, estem vinculant el que estem vinculant. És un xantatge espectacular amb el que no ens hem trobat, que ajunta geopolítica, accés a la informació i legalitat al voltant de la intel·ligència artificial i del servei de la informació. O sigui, Europa té una llei que és líder mundial en regulació del mercat digital i ara ve un superpoder que és Elon Musk, amb Donald Trump al seu costat, diguéssim, i et diu, bueno, si vols armament i si vols que et protegeixi, si vols que les teves fronteres estiguin ben defensades, que el meu col·lega no hagi de fer cas a la regulació de la seva plataforma on es dedica bàsicament a escampar merda. Doncs, hosti, és un moment que no ens hi hem trobat mai, però o els bons, entre cometes, ens ajudem entre tots i ens col·legiem, i a mi és una tasca ingent i molt difícil, no? Però si no fem això, ho tindrem molt difícil, i és una batalla que estem fent i no la podem deixar en mans del New York Times només, no? O la fa tothom o no la farem ningú. Bueno, vamos a tener que ir acabando. Yo quiero responder a esa pregunta también. Ay, perdón. Si merece la pena ser periodista. ¿Merece o no? ¿Me dejas? Por supuesto, y sobre todo para mis alumnos. Mira, hablábamos de uno de de la recuperación del archivo, que gracias a la inteligencia artificial hay un trabajo muy importante para el audio, que siempre se ha indexado muy mal y que es muy difícil encontrar el audio de cosas que pasan, esas más de 24 horas diarias de producción que tenemos, nos va a ayudar. Es verdad que a cambio, Ana, en los proyectos que tenemos, estamos ayudando a entrenar a la máquina. Es decir, nosotros facilitamos el archivo, el proyecto Sound of Data nos va a devolver esos archivos transcritos, lo cual va a permitir que cualquiera pueda acceder, y al mismo tiempo nosotros estamos en esa colaboración que esperemos que va a salir todo fenomenal, estoy convencida. Pero ya podemos recuperar. Yo le diría a cualquiera de tus alumnos, si tienen dudas de si un algoritmo o una máquina puede sustituir este oficio, porque es un oficio de barro hasta arriba, que busquen la emisión de la cadena SER del pasado 29 de octubre, antes de las 8 de la tarde, ininterrumpida, hechas por personas que eran conscientes de lo que estaba ocurriendo, que tenían que contarlo, de llamadas de oyentes desesperados, de Protección Civil tratando de alertar de lo que estaba ocurriendo y cómo eso confluye, y habrá una inteligencia artificial en el futuro que te pueda organizar. Oye, si pudiera prever el caos y prever lo que pasó, bienvenida sea. Pero de momento, periodísticamente, como bien decía Carlos, nos toca contar lo que está pasando ahora y luego ellos que lleguen, lo clasifiquen, lo organicen, lo distribuyen. Pero el oficio de periodista no es sustituible. Trasladado queda. Solo, tenemos que acabar ya, pero en una o dos palabras máximo. Si tuvieses que pedirle algo a una inteligencia artificial para el periodismo, y sobre todo para el periodismo radiofónico, ¿qué sería? Una o dos palabras. Una frase que trabaje para mí. No, seguramente uno de los temas que ha salido ha sido la credibilidad, ¿no? Que me asegurara que lo que genera es creíble. Quiero poder confiar en ti. Esa es muy buena. Bueno, pues muchísimas gracias a los tres. Gracias, Sole, también por tu intervención y tu aportación. Y cerramos aquí lo que son las sesiones de mesas, ponencias, debates, y pasaremos ahora a la clausura del Congreso. Gracias.